La muerte es un hecho fascinante en todas las religiones. Para nosotros la muerte es la consecuencia final del pecado. Todos tenemos que morir porque todos somos pecadores. Pero también nosotros podemos elegir ahora morir al pecado para así tener la oportunidad de poder alcanzar la vida eterna. Y yo quiero tener la vida eterna. No sé si tú la quieres. Pero para eso nosotros tenemos que comprender que tenemos que morir primero. Y eso es lo que estudiaremos en la lección de esta semana. Hola a todos nuestros amigos y amigas que me están viendo en este momento, que me están escuchando también. Sean bienvenidos a Escuela Sabática Simple. En este lugar nosotros repasamos y estudiamos la palabra de Dios. Les habla el pastor Esteban Díaz y estoy contento de poder comenzar esta semana nuevamente junto a ustedes y poder estudiar, poder repasar estos puntos que son tan importantes, que sin duda nos han ayudado a poder llevar de mejor manera la vida espiritual, el día a día, las luchas que nosotros enfrentamos. La lección de esta semana lleva por título Morir como una semilla. Pareciera ser que nosotros tenemos que aprender a morir primero para poder vivir y dar fruto. De hecho, el versículo de memoria que se encuentra en Juan capítulo 12, versículo 24, dice lo siguiente: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Tenemos que comprender este gran principio agrícola de la vida, ¿no? Aprender a morir para poder llevar fruto, para que pueda nacer ese árbol, esa vida nueva. Bueno, vamos a orar antes de abrir la palabra del Señor y comenzar con este estudio. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque nuevamente estamos aquí para poder repasar y aprender más de tu palabra. Esa palabra nos da aliento, nos da fortaleza en medio de las dificultades. Nos ayuda, Señor, a poder levantarnos cada mañana y seguir adelante. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa, Señor, y transforma nuestra vida. Enséñanos, Señor, que podamos estar atentos y podamos comprender el mensaje que tú tienes para nosotros a través del estudio de la lección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a comenzar con la sumisión en el servicio. Y esto tiene que ver mucho con Jesús, con el ejemplo que nos dio Cristo. Resulta que nosotros vivimos en una sociedad donde constantemente se reclaman los derechos. La gente se manifiesta, sale a reclamar en esta sociedad y lo que reclaman es sus derechos, ¿cierto?, a distintas cosas. Entonces, todas las personas, ¿cierto?, y todos los reclamos son válidos de aquellas personas. Es verdad, tenemos derecho a muchas cosas. Tenemos derecho a la vida en primer lugar, tenemos derecho a la libertad que provienen de Dios. Pero, ¿qué pasa si la voluntad de Dios quizás requiera que nosotros renunciemos a esos derechos libremente para poder servir al Padre? De modo que esto tenga un impacto en nosotros y que nosotros alcancemos el reino de Dios. Porque para Dios las cosas son muy distintas. Renunciar voluntariamente a seguir, ¿cierto?, lo que nosotros queremos para poder seguir el camino del Señor. Porque el camino del Señor muchas veces se trata de renuncia. Muchas veces tenemos que hacer lo que quizás nosotros no nos gustaría hacer naturalmente, pero lo hacemos porque Dios nos dice que tenemos que hacerlo. Tenemos que sacrificarnos. De eso hemos hablado, ¿no? Esa es la senda, ese es el camino de Dios. Hacemos, ¿cierto?, lo que le agrada a Dios y no lo que a nosotros nos agrada. Tratamos de seguir al Señor y renunciamos, ¿cierto?, a distintos privilegios, a ciertos derechos que a veces Dios nos pide. Porque puede haber algo en la vida que esté impidiendo, algún derecho que esté impidiendo que yo haga la voluntad del Señor. Y puede ser que Dios me esté pidiendo, ¿cierto?, que yo pueda renunciar a aquello para poder seguir su camino. Tenemos que pensar en eso. Bueno, Jesús es nuestro ejemplo en todas las cosas. Cuando nosotros vamos a Filipenses, y en Filipenses capítulo 2 tenemos el gran ejemplo de Jesús renunciando a sus privilegios. Dice Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 9. Leo acá de mi Biblia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús es el ejemplo claro. Y yo creo que los apóstoles lo tenían también muy claro, es decir, siempre cuando el apóstol Pablo se presenta, él dice: yo soy esclavo, en griego doulos, soy no siervo, como muchas veces se traduce, sino esclavo de Dios. Es decir, estoy completamente sometido, estoy sumiso al servicio de Dios. Y Jesús lo hizo así, ¿no? Él se humilló, tomó la forma de siervo, se humilló a sí mismo, dejó, ¿cierto?, su ropaje divino, tomó, ¿cierto?, el ropaje humano y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz porque tenía un propósito. Pero si Jesús estuvo dispuesto a renunciar a sus privilegios divinos, si Jesús estuvo dispuesto a hallarse en la condición mortal de un hombre y morir por nosotros, ¿acaso nosotros no tenemos también que renunciar a aquellas cosas que quizás nos están apartando del camino de Dios? Puede ser que haya un derecho en mi vida al cual yo me estoy aferrando. Y me aferro de tal manera, ¿cierto?, que no logro alcanzar el anhelo de Dios, que es poder entregarle mi vida por completo a Él. Yo no sé. De repente he visto personas que no deciden, por ejemplo, casarse porque están esperando que les salga una casa, uno a cada uno. Y conviven y viven así su vida porque no están dispuestos a renunciar a ese derecho a una casa. Y prefieren, ¿cierto?, en este caso, no seguir el consejo de Dios y esperar a veces tiempo, años, y finalmente no hacer la voluntad de Dios, no hacer lo que Él quiere. Cuando Dios es el dueño de todo, cuando Dios es el dueño del oro, de la plata, cuando nosotros, ¿cierto?, confiamos en el Señor sabe, ¿no? Lo mismo, ¿cierto?, pasa, por ejemplo, con el día sábado. A veces nosotros no queremos perder, ¿cierto?, el derecho a tener un trabajo porque estamos trabajando en sábado, y no queremos, ¿cierto?, renunciar porque es el trabajo que tenemos, cuando eh, obedecer a Dios es un acto de fe, es un acto de confianza, es decir, yo estoy siguiendo el camino del Señor y sé que Él tiene lo mejor para mi vida. Y sé que si Él pide esto en su palabra, yo lo tengo que hacer. Y tengo que estar dispuesto a someterme a la voluntad de Dios. Sumisos para el servicio como Cristo. Hay algo en mi vida al cual yo me estoy aferrando, algún privilegio, algún derecho en mi vida, ¿cierto?, que me está impidiendo acercarme más a Dios. Hay algo, cierto, que finalmente me está terminando de alejar de la voluntad del Señor y me aleja inclusive de la iglesia, me aleja de mi familia, ¿cierto? Y de los que me rodean. Puede ser. Solamente tú lo sabes. Solamente yo lo sé. Bueno, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Y esto es muy interesante porque el día siguiente, que es el día martes, perdón, el día lunes, nos habla acerca de que nosotros tenemos que morir antes de conocer la voluntad de Dios. ¿Quién no quiere conocer la voluntad de Dios? ¿Quién no desea, cierto, saber lo que Dios quiere para mi vida? Bueno, si yo conociera la voluntad de Dios, haría lo que Él me dijera, ¿no? Y ahí jugamos un poco con la voluntad de Dios. ¿Tengo que ir a este lugar o no? ¿No? ¿Elijo a esta persona o no la elija? Señor, no la elijo. Muéstrame el camino. Muéstrame por dónde ir. Muéstrame, ¿cierto?, qué camino tomar. ¿Cuántas veces le pedimos una señal a Dios para saber qué cosa elegir y qué no elegir? Yo creo que cuando nosotros pedimos señales a Dios constantemente para todas las cosas, finalmente demostramos nuestra falta de fe. Es como cuando los fariseos no iban donde Jesús y le pedían señal: muéstranos una señal para que te creamos, ¿no? Y como que dependemos de las señales cuando lo que Dios más quiere darnos a nosotros no son señales. Por eso Jesús le decía a a los fariseos: no les voy a dar ninguna señal sino lo que está escrito en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos dirección. No necesitamos una señal cuando Dios nos ha mostrado ya el camino. Tenemos que someternos a lo que dice su palabra. Y si el Señor pide que nosotros pidamos sabiduría, tenemos que pedirla para poder discernir y para poder elegir lo mejor. Pero pidamos no una señal, sino sabiduría para poder elegir lo correcto, porque somos nosotros quienes elegimos.
Bueno, pero entonces, ¿cómo yo puedo saber, cierto, la voluntad del Señor? ¿Cómo yo puedo realmente conocer el camino que Dios quiere para mi vida? Entonces, vayamos a Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, se nos dice lo siguiente. Por lo tanto, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para comprobar entonces la buena voluntad de Dios, el camino del Señor, nosotros tenemos que sacrificarnos, ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo para el Señor. Tenemos que, para comprender, ¿cierto?, la voluntad de Dios, tenemos, ¿cierto?, como dice acá la lección, tenemos que tener una verdadera comprensión de la misericordia de Dios para con nosotros. Tenemos que ofrecernos nosotros como un sacrificio vivo para que nuestra mente también se pueda renovar, renovando nuestra mente, ofreciéndonos como sacrificio, comprendiendo la misericordia de Dios, es como nosotros, ¿cierto?, podemos ser transformados y cómo Dios puede iluminar nuestra mente para poder comprender su voluntad santa, agradable y perfecta. Para ser completamente transformados tenemos que morir, sacrificarnos a nosotros mismos, elegir completamente el camino del Señor. ¿Qué cosas, qué cosas yo necesito sacrificar en mi vida para poder renovar mi mente y corazón y dedicarme por completo a Dios? ¿Hay algo en mi vida que yo tengo que sacrificar que me está impidiendo conocer la voluntad de Dios? ¿Hay algo que está ocupando mucho mi tiempo y que no me deja, cierto, acercarme a Dios, entregarme por completo a Él? No me deja tener un culto personal perfecto porque me está impidiendo que me acerque a Dios. ¿Tengo alguna distracción en la vida? Bueno, puede ser el celular, pueden ser los juegos, eh, puede ser, cierto, alguna novela, puede ser alguna película, alguna serie, qué sé yo. Hay algo que me está consumiendo el tiempo que no me deja comprender la voluntad de Dios para mi vida. No me deja entero, cierto, sacrificarme a Él. Tengo que morir. Tengo que morir al egoísmo. Tengo que morir al yo. Tengo que morir a muchas cosas para poder comprender la voluntad de Dios. Pero tengo que ofrecerme completamente. Y de esa manera Dios va a dirigir mi vida. Siempre la vida del cristiano es una vida de sacrificio, es una vida de abnegación, es una vida de hacer no lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere para nosotros. Y lo que Dios quiere para nosotros está manifestado en su palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir. Ese es el camino que nosotros tenemos que elegir. Bueno, tenemos que tener también una disposición a escuchar. Hay una historia que es la historia de Samuel. Y la historia de Samuel es bastante interesante porque su mamá lo dedicó desde pequeño, lo ofreció y él se transformó no solamente en un profeta, sino también en parte del sacerdocio. Es interesante Samuel porque él llegó a ser parte del sacerdocio y es porque era un primogénito, fue ofrecido, no fue rescatado, no fue redimido, fue consagrado al Señor de forma completa. No siendo de la familia de los sacerdotes, llegó a ser sacerdote, porque fue entregado y fue como adoptado, ¿no? Por el sacerdote Elí. Entonces él se consagró desde pequeño y él llegó un momento en su vida donde escuchó la voz de Dios. ¿Alguna vez nosotros hemos escuchado la voz de Dios? Esa voz suave, apacible, que el Espíritu Santo habla en nosotros y, y lo hemos ignorado. Puede ser que tú hayas ignorado, ¿cierto?, lo que Dios ha hablado a tu conciencia. ¿Cómo te sientes cuando tú ignoras lo que Dios te está diciendo? Cuando Dios te dice, oye, háblale a esta persona, anda a visitar a esta persona, llama a esta persona, y de repente nos olvidamos y todo sale mal, ¿no? Eso muchas veces le pasa a uno, ¿no? ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué, cierto? Si la voz del Espíritu Santo estaba hablando en mi mente para poder ayudar, ¿no? ¿Por qué no hice caso? Eso le pasa a muchas personas. A mi esposa le pasa a menudo con sus familiares. De repente siente que debe hablar, siente que debe visitar, siente que debe ir hacia un lugar y lo hace y va. Y otras veces no. Y ahí es cuando uno viene el remordimiento, ¿no? Porque Dios nos dice, ¿no?
escríbele a tal persona, háblale a tal persona, visita a tal persona. El Espíritu Santo nos conduce. Siempre es así. Yo recuerdo mucho cuando colportaba y golpeaba las casas, ¿no? Y de repente iba casa por casa y de repente el Señor me impresionaba y me decía, anda a esta casa. Salió esta persona, anda a aquel lugar donde está esta persona. Y cuando iba a aquel lugar, resulta que las personas a veces me dejaban entrar y el Señor me utilizaba, ¿no? Y utiliza a los jóvenes. Y en esa casa había una bendición. Es decir, no solamente compraban los materiales las personas, sino también las personas estaban anhelantes de las palabras de Dios. Muchas veces me pasó que Dios me dirigía en el terreno para hablarle a tal persona, para decirle algo a tal persona, para ir a tal casa. Y eso pasa porque el Señor va guiando nuestra vida. Y nosotros hacemos bien en escuchar esa voz que habla en nuestra conciencia, que es la voz del Espíritu Santo, que nos va guiando, ¿no? Y nos va impresionando. Yo recuerdo una ocasión donde mi esposa me comentó que sentía en su corazón, ella estaba colportando un terreno en Copiapó, terreno de clase media, y de repente sintió en su corazón ir hacia donde estaban los cerros, porque allí habían algunas tomas. Las personas habían tomado esos lugares. Y siempre es más peligroso en las tomas. Entonces ella me dijo que quería ir, y yo me preocupé obviamente porque son lugares que pueden ser peligrosos. Entonces, pero ella me dijo, me insistió, voy a ir. Y yo le dije, bueno, vayas, anda, pero no hasta tan tarde. Entonces ella fue y en ese lugar la gente la recibió muy bien, vendió varios libros, pero de repente llegó una casa. Y cuando llegó a esa casa, eh, el Señor la impresionó para poder ir a los distintos hogares, es decir, Dios le había hablado para ir a ese lugar. Entonces llegó a una casa donde la recibió una señora que estaba triste. La señora le compró un libro que era el libro de plantas. Y de repente, en medio ya de la conversación, en medio de la oración, la señora dice, mira, te compré este libro porque yo tengo una herida que no se me sana, no se me cicatriza. Entonces se levantó la espalda y resulta que descubrió una herida grande, grande, que no, todavía no cicatrizaba con nada. Es decir, había ido al doctor, había ido al médico y no cicatrizaba. Entonces estaba todo con tejido necrótico, muerto alrededor, negro, y no se sanaba la herida. Entonces mi esposa se acordó que justo en esa mañana, ya hace una semana había decidido que todos los días iba a estudiar el libro de las plantas y iba a leer acerca de una planta. Entonces justo esa mañana, por eso Dios dirige todas las cosas, nunca existen las casualidades, sino que Dios se encarga en su providencia de poder dirigir a las personas y poder encontrarlas con otras personas que anhelan escuchar un mensaje. Entonces, resulta que había leído acerca de la aloe vera, el poder cicatrizante que tiene y todas las cosas. Entonces, entonces mi esposa le preguntó a la señora, ¿tiene una aloe vera? Sí. Ok. Entonces fue para allá hay, y habían dos tipos. Y justo se acordó que había leído cierto cuál era la que tenía que utilizar. Entonces tomó una, la partió, le sacó la savia, lo de adentro y le echó, ¿no? Entonces lo parchó y le dijo a la señora que tenía que echarse todos los días. Entonces resulta que después de un tiempo, cuando ella fue a cobrar la otra cuota el mes siguiente, llegó a la casa y cuando llegó a la casa ya la señora no estaba triste, sino estaba contenta, la recibió con un abrazo grande, hija, y le mostró rápidamente, se levantó y resulta que la herida que estaba abierta, necrótica, había cicatrizado y estaba más pequeña. Es decir, estaba sanando, estaba sanando. Y fue un milagro en realidad, porque Dios tiene el poder de sanar. Pero la persona, ¿cierto?, anhelaba una oración, anhelaba, ¿cierto?, la confianza en el Señor, porque mi esposa, cuando le echó la primera vez, había orado con ella y pidió la dirección del Señor y que Dios pudiera sanar a esta persona. Y finalmente, ¿cierto?, la persona estaba contenta, agradecida, y le agradecía sobre todo al Señor de que la había enviado, ¿cierto?, a mi esposa para que fuera a la casa de ella. Bueno, Dios dirige las cosas y nosotros tenemos que ser sensibles a la voz del Señor. Estamos en la historia de Samuel. Samuel escuchó la voz de Dios cuando era pequeño. En 1 Samuel capítulo 3 versículo 10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. ¿Quiénes son los que escuchan la voz de Dios? Elí era el sacerdote, Elí era el profeta,
¿Por qué Elí no pudo escuchar la voz de Dios? Elí había comprendido que Dios lo había pasado por alto para hablarle a un pequeño. Y resulta que Elí también tenía hijos, pero los hijos eran rebeldes, eran pecadores, eran indiferentes al sacerdocio, se aprovechaban de las personas. En cambio Samuel era todo lo contrario, era obediente, era fiel y tenía amor y respeto por aquellas cosas sagradas. Dios les habla a aquellos que hacen su voluntad, a aquellos que siguen sus mandamientos, a aquellos que son sensibles a su voz, no a aquellos que son indiferentes. Dios no le habla a todas las personas. Dios le habla a aquellos, ¿cierto?, que tratan de buscarlo, que tratan de hacer las cosas correctas. Pero nosotros tenemos que tener esa disposición a escuchar. Es decir, cuando nosotros tomamos con atención la palabra de Dios, cuando nosotros oramos constantemente, cuando nosotros somos sensibles a los consejos de Dios, es cuando Dios nos puede hablar a cada uno de nosotros y puede dirigir nuestra vida. El día miércoles nos hablaba de algo importante, que es la autosuficiencia. Eso nos puede pasar a muchos, ser autosuficientes. ¿Por qué cayó Eva en el pecado? ¿Fue solo que la serpiente la engañó? ¿O la raíz del problema, como menciona la lección, era que ella creyó que tenía suficiente sabiduría para decidir por sí misma lo que era bueno? ¿Puede ser eso? ¿Confió en su propio juicio? Yo creo que sí, ¿no? Se separó de su esposo y confió en ella misma, ¿no? Es nuestro juicio contra la palabra de Dios. Es lo que yo creo contra lo que la palabra de Dios dice que se tiene que hacer, ¿no? Dios dijo, no vas a comer porque el día que comieres ciertamente morirás. Pero yo creo que no es tan así. Eso pasa. Es el mal de la teología de la experiencia, ¿no? Yo lo viví, yo lo experimenté, yo lo sentí, yo creo que es así, yo creo que se puede hacer de esta manera, yo vi que funcionaba esto, y finalmente caímos en un completo error cuando hacemos teología no desde la palabra de Dios, sino desde mi experiencia. Es lo peor que nosotros podemos hacer, pero es lo que más nosotros hacemos. Yo creo, yo opino. Esas cosas no son válidas cuando nosotros queremos hacer la voluntad del Señor. Ese es el problema de Saúl. En 1 Samuel, capítulo 13, versículo 1 al 14, nosotros vemos acá el problema de Saúl. Entonces, Saúl, que el profeta le había dicho, no ofrezcas sacrificio hasta que yo llegue, y yo voy a ofrecer el sacrificio porque yo soy el sacerdote. Yo voy a pedir el favor del Señor antes de la guerra. Entonces había acordado con Saúl algunos días. Y Saúl se desesperó, se puso nervioso, ¿no? Pasaba el tiempo, lo que estudiamos la semana pasada, no fue paciente, no logró esperar tanto. Entonces, ¿qué pasó? Dice acá que justo cuando él ofreció el holocausto, versículo 10 del capítulo 13, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vio a Samuel que venía, y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Samuel dijo, ¿qué has hecho? Eso dijo Samuel. Saúl respondió, porque vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, mientras los filisteos estaban ya concentrados en Mimas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, así que me vi forzado a ofrecer el holocausto. Locamente has actuado, le dijo Samuel a Saúl. Pero hay 3 pasos que menciona la lección. En primer lugar, vi, dice acá, vi la dispersión, vi al pueblo desbandado. Después de ver, me dije, no, los filisteos nos van a atacar, van a estar contra mí en Gilgal. Y así que me desesperé, ¿no? Y me vi forzado a ofrecer sacrificio. O como señala otra lección, me esforcé en hacer este sacrificio. Me esforcé para poder hacerlo e implorar el favor de Jehová. Entonces, ese vi, me dije a mí mismo, opiné yo, ¿no? Y me esforcé en hacer esto, es un completo error. Actuamos nosotros en base a lo que nosotros pensamos, a nuestros sentimientos. Y siempre que actuamos en base a nuestros sentimientos de aquel momento de la desesperación, luego nosotros buscamos razones para poder justificarlo. O sea, me vi forzado, no me dejaste de otra. Entonces lo hice así. Siempre nosotros, cuando tomamos una decisión, buscamos razones para poder justificar aquella decisión que tomamos en base a los sentimientos. Primero tomamos y después justificamos en base a razones.
Toda nuestra racionalidad es inventada para poder justificar aquello malo que cometimos, aquella cosa. Es fácil justificarse, es fácil buscar razones. Nuestro cerebro está diseñado de tal manera que pensamos rápidamente algunas razones lógicas para poder autojustificarnos. Y eso es lo que le pasó a Saúl. Me vi forzado, me esforcé, porque vi que tú no venías, el pueblo estaba loco, ok, pero eso no fue lo que te dije. Dios tiene un método, Dios tiene una manera. Dios en su palabra muestra el camino, muestra el cómo. Si quieres que te vaya bien en la vida, tú tienes que seguir lo que dice la palabra de Dios. No es que tratamos de echarle una mano a Dios en base a lo que nosotros pensamos que puede ser mejor, y no es así. Siempre tenemos que seguir el camino del Señor. Es que Dios va a entender, Dios va a comprender porque Él es amor. No es así, no es así. Simplemente nos estamos justificando, simplemente estamos buscando razones para no seguir lo que realmente Dios dice que tenemos que hacer. Y nosotros lo sabemos. No cometamos el error de Saúl. No cometamos ese error. Por último, para ya ir finalizando, vamos a hablar un poco de los sustitutos. Muchas veces nosotros dependemos de sustitutos en vez de depender de Dios mismo. ¿Qué pasa? Estamos tristes, comemos algo o vamos a comprar, nos sentimos incompetentes, perseguimos entonces la fama o tenemos dificultad con nuestra pareja y finalmente, ¿cierto?, buscamos a otra persona o somos infieles. ¿Qué hacemos cuando realmente nosotros nos encontramos estresados? Cuando estamos estresados, o vemos tele, o jugamos, o comer, ¿cierto? O dormir, o distintas cosas que nosotros podemos hacer cuando estamos estresados y no hacer lo importante que es, por ejemplo, orar. Estoy estresado, no encuentro una solución a un problema, orar, pedir la dirección del Señor, buscar en su palabra el cómo nosotros podemos, ¿cierto?, encaminarnos en sus pasos. Bueno, ¿qué haría Dios? Entonces la lección hablaba de 3 sustitutos que siempre se manifiestan. Utilizar la lógica humana o la experiencia pasada cuando lo que necesitamos es una nueva revelación divina. Usamos un sustituto, ¿cierto?, para bloquear los problemas de nuestra mente cuando lo que necesitamos son soluciones divinas. Y escapar de la realidad y esquivar a Dios cuando lo que necesitamos es tener una comunión con Dios para recibir poder divino. Poder divino. Zacarías capítulo 4, versículo 6 nos dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ahí está. No busquemos sustitutos. No busquemos con lógica humana. No busquemos, ¿cierto?, bloquear los problemas con nuestra mente, sino busquemos soluciones divinas. No escapemos de la realidad. No tratemos de escondernos de Dios. No tratemos de esquivar a Dios cuando lo que realmente necesitamos es estar cerca de Él, porque con su espíritu nosotros podemos vencer. No es con ejército, no es con fuerza, no es con lo humanamente posible, sino solamente dejándonos guiar por el Espíritu Santo cada día. Querido amigo, querida amiga, tenemos que tener esa disposición a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a morir, a no hacer nuestra voluntad, a no seguir nuestra lógica, a no seguir nuestros razonamientos y a seguir la voluntad de Dios. Porque solamente cuando morimos al yo, cuando morimos, ¿cierto?, a lo que nosotros creemos que es correcto, cuando morimos, ¿cierto?, a nuestro egoísmo, cuando morimos, ¿cierto?, a nuestros planes, es realmente cuando nosotros podemos nacer para llevar mucho fruto. Así es. Es la única forma, ¿cierto?, para poder llevar fruto, es morir a mí mismo. Es la única forma. Tenemos que morir al pecado, morir a nuestro orgullo y dejar que Dios encamine nuestra vida y tener la disposición, la humildad para seguir el camino de Jesús como Él lo hizo, ¿no? Él se humilló a sí mismo para poder seguir en obediencia al Padre Celestial. Así nosotros tenemos que seguir obedientemente a nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga.